grabar, entonces registran el nombre y el número de carnet a partir de este momento, por favor. Ok, como les indicaba, hoy vamos a ver lo último, el tema de árboles, que es empezar a ver los árboles de expansión, pero primero vamos a ver la diferencia entre un árbol dirigido y no dirigido, que ya los habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo poder encontrar la búsqueda en árboles generales con los tres algoritmos de preorden, entreorden y posorden. Luego vamos a ver lo que son árboles no dirigidos. Esta parte de árboles no dirigidos, chicos, tiene que ver mucho con el tipo de relación que se esté trabajando. Por ejemplo, habíamos dicho que si tenía flechitas, ¿verdad? Las aristas tenían flecha, es porque me indican que la relación va de arriba hacia abajo. Y eso me va a decir cuál de los vértices se relaciona con quién, ¿verdad? Recordemos que parte de las propiedades de un árbol es que no es reflexivo, tampoco es simétrico y no es transitivo. Entonces, por eso es que las flechas apuntan hacia abajo. Sin embargo, un árbol no dirigido es aquel que las aristas son bidireccionales. Eso quiere decir que aquí sí se cumple la simetría, donde la relación puede ser del vértice B a C y de C a B. ¿Verdad? Lo que hace es que uno omite las flechas porque si se traza una sola arista, sin flecha lo que está diciendo es que hay relación en ambas direcciones. A cada una de estas flechitas nosotros le vamos a llamar aristas siempre y cuando haya relación entre ellos. Por ejemplo, yo puedo decir que existe la arista A, B si hay relación de A a B y de A. De manera contraria no lo podemos establecer. ¿Está bien? Ahora, una vez que tenemos esto, como les decía, la arista se va a representar con llaves y entre paréntesis, perdón, con llaves y los vamos a separar con coma. Eso lo que me va a indicar es que el par ordenado A, B y B, A están en la relación. Y a esto le vamos a llamar una arista no dirigida, que está en el árbol, ¿verdad? De igual forma, a A y a B se le llaman vértices adyacentes y forman parte de una arista no dirigida. Por ejemplo, esto es un árbol no dirigido, como lo ven acá. Hay relación de un vértice a otro, pero posiblemente de B a A no lo exista, ¿verdad? Recuerden que no existe una transición. Ok, vamos a ver. Otra definición que vamos a contemplar es la definición de trayectoria simple. Recuerden que una trayectoria es el camino a seguir para ir de un punto a otro. Si yo tengo una relación simétrica y P es una trayectoria que va de V1 a VV, por ejemplo acá VN o lo que sea, es una trayectoria de la relación. Esta trayectoria se dice que es simple si no existen dos aristas de P correspondientes a la misma arista dirigida. Si V1 a VN, si V1, perdón, es igual a VN, entonces a eso se le llama un ciclo, pero simple. Ok, ¿qué quiere decir una trayectoria? Una trayectoria es el camino a seguir para ir de un vértice a otro, como ya les decía. Pero es una trayectoria simple si yo puedo viajar de un vértice a otro por medio de diferentes aristas. Eso quiere decir que no se repiten. A eso es lo que le vamos a llamar una trayectoria simple. Ahora, si yo vengo y genero una trayectoria simple que sale del vértice A, recorro el camino a seguir para llegar al mismo vértice A, sigue siendo una trayectoria, pero que inicia y finaliza en el mismo punto. Por lo tanto, ya ahora deja de ser trayectoria y pasa a ser un ciclo simple. Entonces, por ejemplo, aquí podemos empezar a generar cualesquiera trayectorias simples que queramos. Por ejemplo, yo puedo crear la trayectoria para ir de A a E y lo podemos hacer por medio de la arista que comunica F. Entonces puede ser de A a F y de F a E. Eso es una trayectoria simple porque voy a ir del vértice A al vértice E por medio de diferentes aristas. Lo que no se repite es devolverse, es decir, pasar por una arista y volver a pasar por ella, ¿verdad? Ahora, si yo vengo y genero un ciclo simple puede ser ir de A a A por medio de la siguiente trayectoria. De A a D, de D a C, de C a B y de C a A. Perdón, de B a A. Y con eso vamos a generar que una trayectoria simple que va de un vértice a sí mismo. Pero entonces deja de ser trayectoria y se convierte en un ciclo. Y es un ciclo simple porque atraviesa trayectorias diferentes en todo el camino. ¿Está bien? Eso es lo que sería la definición de trayectoria y de ciclo. Es exactamente la misma que hemos trabajado hasta ahorita. Ok, resulta que también tenemos que revisar las definiciones de relación acíclica y conexa. Una relación simétrica es acíclica si no contiene ciclos simples. Eso quiere decir que no vamos a tener trayectorias que van de un vértice a sí mismo por diferentes aristas. Quiere decir que
puede que aquí sí repitamos las aristas, ¿verdad? Y, no es, y es conexa, perdón, si va a existir una trayectoria de un vértice hacia otro. Es decir, que estas dos condiciones se cumplen siempre y cuando la relación es simétrica. Y repito, es acíclica si no tiene ciclos simples y es conexa si va a existir una trayectoria para ir de un vértice a cualquier otro vértice que esté en la relación. Entonces podemos repasar los teoremas de árboles no dirigidos. El primero dice, si yo tengo una relación simétrica sobre un conjunto A, entonces se cumple lo siguiente. R es un árbol no dirigido si es conexo y acíclico. Y de igual manera, si es conexo y acíclico, es un árbol no dirigido. Esto aplica como un sí y solo sí. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, bueno, ¿cómo hacemos para verificar si es un árbol no dirigido? Pueden ver si es conexo al siempre existir una trayectoria de un vértice a otro. Y además es acíclico, eso quiere decir que no contiene ciclos simples. Entonces, ¿qué les permite eso? Ir de un vértice a otro, ¿verdad? Por medio de aristas y pueden repetir las aristas a partir de la trayectoria. El teorema 2 dice que si tengo una relación simétrica sobre un conjunto A y R es un árbol no dirigido, esto se cumple si y solamente si se cumplen las condiciones siguientes. R es acíclica. Si yo tengo una relación acíclica y si agregamos otra arista no dirigida, la relación ya no es acíclica. Es como que yo les diga, antes existía un camino para ir de un vértice a otro, pero yo proporciono otra arista y me va a generar un nuevo camino para ir de ese vértice a otro por medio de aristas diferentes. Cuando eso sucede, entonces vamos a decir que la función es acíclica. Y es un árbol no dirigido. Y en este caso, es un árbol no dirigido si la relación es conexa. Y si se elimina cualquier arista de la relación, ya la relación dejaría de ser conexa. Eso quiere decir que si yo tengo la relación y siempre hay una trayectoria para ir de un vértice a otro, a la hora de quitarle una arista, posiblemente ya no haya un camino para ir de un vértice a cualquier otro. Es decir, es un árbol no dirigido si siempre es conexo y a la hora de eliminar la arista ya deja de ser conexo. Eso es como para conocimiento de ustedes, chicos, tampoco es que se aplica mucho, pero sí es importante ver que son teoremas relacionados con los árboles no dirigidos, porque precisamente un árbol no dirigido, por ejemplo, para ir de B a A, yo puedo seguir el camino de B a C, de C a A. Pero también yo puedo ir de B a E por este camino, de B a C, de C a A, de A a C y de C a E. Es decir, en este caso se repitió la arista de C a A con AC. ¿Por qué? Porque es simétrico. Entonces a eso le llamamos acíclico. ¿Cuándo es conexo? Cuando yo puedo quitar una trayectoria, perdón, una arista, y esa arista ya deja, bueno, o lo que hace es que convierte el árbol en no conexo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo quitar la arista CA, ¿y qué pasa? Ya no va a existir un camino para ir de CA a, entonces ya deja de ser conexo porque no hay ese camino que una los dos vértices. Eso es a grandes rasgos lo que quieren decir estos teoremas. Sin embargo, chicos, lo que vamos a generar nosotros ahorita y que realmente nos interesa es cómo poder crear árboles de expansión de relaciones conexas. Es decir, recuerden que una relación es conexa si siempre hay una trayectoria o puedo encontrar un camino para ir de un vértice a cualquier otro vértice de la relación. Entonces, para eso vamos a utilizar también el teorema 3, que dice que todo árbol no dirigido con n vértices tiene n-1 aristas. Eso quiere decir, chicos, que si ustedes les piden crear un árbol de expansión, ustedes cuentan el número de vértices y si el número de vértices es 5, para crear el árbol de expansión se necesitan 4 aristas. Es decir, siempre va a ocuparse n-1 aristas para construir un árbol de expansión con n vértices. Y eso es lo que llamamos un árbol de expansión mínimo, que es lo que vamos a ver ahorita y el algoritmo que hay que seguir para poder crear. Entonces, chicos, los árboles de expansión no es más que otro árbol, es decir, es una relación simétrica. De manera que el árbol de expansión se va a obtener eliminando aristas y aún así, eliminando aristas, la relación sigue siendo conexa. ¿Verdad? Ya si cambia, otra historia. Perdón. Yo voy a poner en modo de avión.
Entonces, veámoslo así. Si yo tengo una relación simétrica conexa sobre un conjunto A, un árbol T en A es un árbol de expansión para R si T es un árbol con exactamente los mismos vértices que R y que se puede obtener de R eliminando algunas aristas. Por ejemplo, chicos, esto que les estoy mostrando aquí es el árbol original. Este árbol es conexo y es acíclico. Resulta que el árbol de expansión que yo puedo crear a partir de este puede ser este de acá. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos eliminando algunas aristas, pero este árbol de expansión debe tener exactamente los mismos vértices que tiene el árbol original. Y en la misma posición, no sé si lo están notando. Entonces, por ejemplo, si contamos el número de vértices que tiene el árbol original, vemos que hay 6 vértices, pero tiene muchísimas aristas. Tiene más aristas de las que se ocupan. Entonces, si yo tomo este árbol, le conservo los vértices y le quito algunas aristas, voy a crear lo que llamamos un árbol de expansión, que es este. Y ese árbol de expansión me debe asegurar que siempre hay una trayectoria para ir de un vértice a otro. Entonces, por ejemplo, yo voy a conservar la arista de A a B, de A a C, de B a D, de C a E y de D a F. Y con esto podemos asegurar que existe ese tipo de relación. Solamente que hay una cosa importante, chicos, a esto le llamamos un árbol de expansión dirigido porque tiene flechas. Eso me está diciendo que únicamente se puede movilizar de arriba hacia abajo. Pero nosotros podemos crear un árbol de expansión no dirigido y eso sí nos permite devolvernos de un vértice a otro, ¿verdad? Aquí en este caso no, porque solamente hay relación de A a B, de B a D y de D a F, pero no hay de F a D, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo dirigido. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un árbol de expansión no dirigido? Primero, un árbol de expansión no dirigido es un árbol que es conexo. Eso quiere decir que siempre hay un camino para ir de un vértice a otro. Es bidireccional, es decir, que hay relación de la forma A, B y B, A, y es acíclico. Eso quiere decir que no tiene ciclos simples. Entonces, nosotros podemos lograr hacer de este árbol un árbol de expansión no dirigido. Por ejemplo, acá. Recuerden que lo que hacemos es ir conservando los vértices y vamos quitando aristas. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar la arista de A a B para que quede este árbol. Luego quitamos la arista de A a C. Posteriormente estamos quitando esta que viene vamos a ver cuál está quitando ahorita. La de B a C. ¿Ven que le estamos quitando acá? Luego eliminaríamos, yo creo que ya ahí lo dejarían. Bueno, y terminaríamos quitando la de C a E. Para al final que me quede esta otra, bueno, podemos quitar esta otra porque al fin y al cabo, ¿cuántos vértices son los que tenemos? Tenemos 5, perdón, aquí son 6 y se necesitan 5 de esas aristas para poder unir cada uno de ellos. En este caso, vea que tenemos 1, 3, 4, 5 aristas. Ahora, ¿qué me garantiza este árbol de expansión? Que es conexo. Eso quiere decir que yo puedo ir de A a cualquier vértice que queramos porque en este sí se permite devolvernos. Eso es conexo. Es bidireccional, es decir, que tiene relación de A a B y de B a A. Bueno, si existiera, aquí sería de A a D y de D a A. Y además, quiere decir que es un árbol acíclico. Recordemos que es un árbol que no tiene trayectoria simple, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿cómo hacemos nosotros? Vean, aquí lo que se hizo fue ejecutar, o en este caso, encontrar el árbol de expansión. Empíricamente se puede ver de esa manera, es decir, nada más quitando aristas. Pero resulta que nosotros vamos a tener que crear de este árbol original un árbol de expansión quitando las aristas de acuerdo a un algoritmo. Es decir, no es quitarlas por quitarlas. Tiene que existir una relación entre ellos. Y para poder quitarlas vamos a utilizar el método de unión de vértices sobre una relación. Ok, vean. Para unir los vértices se tiene que seguir una secuencia de pasos y es un poco complejo leerlo de acá, pero yo se los voy a explicar cómo funciona a grandes rasgos. Por ejemplo, la unión de vértices consiste en esto, chicos. Yo tengo este árbol original. Tiene, aquí son 3, 6, 7 vértices.
yo puedo venir y empezar a unir vértices de manera que me estén quedando 5 vértices y 4 aristas, como en este caso. La idea es esa, que siempre el árbol de expansión que vamos a crear nos quede de esa manera, n vértices y n-1 aristas. Entonces se hace de la siguiente forma, chicos. La unión de vértices en sí viene funcionando como agarrar un vértice y colocarlo sobre otro. Es como que yo venga y tome, para ver acá si puedo. Como que yo tome el vértice V1 y voy a decidir, unirlo con V0. Entonces lo que uno hace es tomar este vértice y traérselo para acá. Y va a crear un nuevo vértice que le vamos a llamar V0'. Entonces observen bien, es como que yo levante este puntito, lo estire y me lo traiga y lo coloque aquí, entonces esta arista desaparece. ¿Ven? Pero ¿qué me genera entonces? Un nuevo vértice que le voy a llamar V0, V0'. Las demás se conservan, es decir, se conserva V3 en la misma dirección que se encuentra, V4 y las demás se mantienen intactas. Resulta que ahora nosotros podemos unir otros dos vértices. ¿Cuáles notan ustedes que se unen de aquí para llegar acá? El El V2, ¿Con quién? el V0'. Ajá, ese, muy bien. Entonces yo puedo venir, en este caso, venir y tomar este y lo puedo unir acá. Me lo llevo y lo uno acá. Y con eso entonces voy a crear un nuevo vértice que le voy a llamar V0'. Y entonces los demás se mantienen invariantes, el vértice V5 se conserva y este al subirlo me va a quedar entonces proyectando solo el vértice V6. Ahora, eso es gráficamente, es decir, la parte visual nos permite determinar ese tipo de algoritmos, pero también tenemos que ejecutarlo y eso lo vamos a hacer por medio de matrices y la unión de filas y columnas, más que todo en eso consiste. Para poder ver cuál es el árbol de expansión que surge a partir de un árbol original, eliminando aristas por medio del método de unión de vértices. Ok, no sé. Ok, dice. Ok, el algoritmo para poder encontrar una relación R' a la hora de unir vértices es el siguiente. Vamos a elegir un reglón I que representa el vértice A y el reglón J que va a representar el vértice B. Esto se hace siempre y cuando haya relación de A con B. No puedo unir vértices que no tengan relación entre ellos. Una vez que yo tomo y voy a decidir unir el vértice A con el vértice B, lo que hacemos es reemplazar el reglón I, es decir, el reglón de A, con la unión de los reglones de I y J, es decir, de la fila de A con, en este caso, con los de B. La unión de esos, ¿verdad? Esos valores de ceros y unos tiene un valor 1 en una posición exactamente cuando alguno de esos valores sean 1. Recuerden que la unión es, queda 1 si alguno de los dos es 1 o 0 si ambos son ceros, ¿verdad? Una vez que ya unan el vértice A con el vértice B, vamos a reemplazar la columna I por la unión de las columnas IJ. Entonces, se unen filas, se unen columnas, se reemplaza la fila A por ese resultado y la columna A por el resultado de la unión de columnas. Restauramos la diagonal principal con los valores originales de la relación y se elimina el reglón J y la columna J. Eso quiere decir que si yo voy a unir A con B, siempre se va a eliminar la fila B y la columna B. Y el vértice A se va a sustituir por el resultado que se obtiene de la unión de filas y de columnas. Ese es el algoritmo. Ahora sí, bueno, ahí es como los métodos o los pasos que deben seguir. Pero nosotros vamos a poder aplicarlo. Entonces, aquí viene cómo lo podemos hacer. Es lo más de lo mismo, es lo que ya les acabo de decir. Entonces, si les parece, lo podemos aplicar y ahí lo vamos a ir analizando. Ok, lo primero que hacemos para aplicar el algoritmo es poder determinar la matriz de esta relación. Recordemos que al fin y al cabo este árbol es una relación que cumple con ciertas condiciones o características. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que hay relación de A a C, de C a A,
de A a B, de D a A, y así sucesivamente, pero no hay relación de A a B ni de B a A. Y otra cosa importante es que en este árbol tenemos 4 vértices y tenemos 4 aristas. Entonces, ¿cuáles se necesitan para poder crear el árbol de expansión? No necesito las 4, sino que necesito que si hay 4 vértices, generar un árbol de expansión con 3 aristas. Por lo tanto, hay que eliminar aristas para poder crear esto. Y para generar este método, lo primero que hacemos es crear la matriz de la relación. Recuerden que la relación toma los elementos del conjunto, que son los elementos A, B, C y D, y los va a relacionar consigo mismo. ¿Verdad? Como en este caso. Entonces hacemos A, B, C y D como filas y como columnas y empezamos a establecer que donde hay relación colocamos un 1 y donde no la hay colocamos un 0. ¿Está bien? Ahora, hay que recordar también otra propiedad. Este tipo de árboles, al ser un árbol, ¿verdad? ¿Qué es lo que no va a cumplir? ¿O cuál de las propiedades de relaciones no va a cumplir? Que no es simétrica. No es simétrico, pero en este caso sí lo es, porque aquí sí es un árbol bidireccional. Pero hay otra. Flexibilidad. ¿Perdón? Reflexividad. Ajá, es decir, no es reflexivo. Eso quiere decir que nunca voy a encontrar la relación de la forma A con A, B con B, C con C y D con D. Eso lo que dice entonces es que en la diagonal siempre van a ir ceros. Nunca podemos colocar valores diferentes a cero aquí porque es un árbol irreflexivo. Ok, ya con eso empezamos a ver que no hay relación de A con B, pero sí hay relación de A con C y de A con D. B con A tampoco tiene relación, pero sí con C y con D. C tiene relación con quién? Para ver aquí, C con C. Sí, en este caso tiene relación C con B y C con A, pero no con D. Y D tiene relación con A, veanlo aquí, y tiene relación con quién? Con B, pero no tiene relación con C. Por lo tanto, esta es la matriz correspondiente a este árbol. ¿Está bien? Ahora, una vez que tenemos la matriz ya establecida, lo que hacemos es aplicar el algoritmo de unión de vértices. Y para generarlo, uno lo que hace es venir y decidir cuál de los vértices va a empezar a unir. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a querer unir el vértice A con el C, A tiene que estar de primero como fila y como columna. Si no está, hay que desplazarlo hacia arriba y mover. Fila, en este caso, pueden intercambiar la fila A con la C. Y si fuera el caso, a conveniencia. Lo que pasa es que si es así, chicos, siempre les recomiendo unir el valor, en este caso, de la letra A, con cualquiera de ellos, siempre y cuando haya uno en la matriz. Es decir, yo no puedo unir A con B porque no hay relación de A con B. Entonces, voy a decidir unir este de acá, es decir, el A con el C. Entonces, el paso 1 es elegir un vértice. Vamos a elegir no tanto un vértice, ya lo elegimos que fue el A. Vamos a elegir la unión de vértices para crear un nuevo vértice, al cual le vamos a llamar A'. Ok, la unión de estos vértices sería a partir de ¿qué? Del A con el C. Entonces vamos a unir los vértices A y C. Eso nos permite generar un nuevo vértice que le vamos a llamar A'. Y a la hora de generar ese vértice A', ese vértice va a llegar y va a sustituir el vértice A como fila y el vértice A como columna. Y me va a generar otra nueva matriz. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Que si ustedes van a unir A con C, en teoría se debe eliminar C como fila y C como columna. Entonces, ¿cuáles otros valores me estarían quedando sobrando para crear la nueva matriz? Entonces, el A' que sale de la unión de filas y columnas de A con C. Pero se tendría entonces el B y el D como fila y como columna de la nueva matriz resultante. Y lo que se hace es que se le baja un tamaño a la matriz que teníamos originalmente. Si esta era 4×4, esta matriz ahora es de tamaño 3×3. Ok, lo que les quiero decir es lo siguiente. Tienen que crear
Ahora, la fila A', perdón, la columna A' y la fila A'. ¿Y cómo se va a encontrar la fila y la columna de este valor A'? Uniendo los valores de A con C hacia abajo, en cuanto a columnas y en cuanto a filas. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, para poder unirla sería 0 y 1, debería generar un ¿qué? Un 1. Pero como es este primer valor, siempre tiene que ir un 0 aunque les dé un 1, porque recuerden que es un árbol irreflexivo. Sí, 1. Entonces, 0 con 1, les daría 1, pero va a ir un 0 porque es este primer valor. Voy a unir las columnas. Voy con la siguiente. 0, unión 1, 1. Este no los voy a unir porque en teoría ya se va a eliminar. Y voy a unir esta última. 1 con 0, 1. Con esto encontramos esta columna a partir de la unión de las columnas de A con C. Ahora tengo que generar esta fila. Y también lo vamos a hacer uniendo la fila A con la columna C. Perdón, la fila A con la fila C. Estos dos me generan un 1, pero ya va un 0. Estos dos, 0 y unión 1 es 1. Y luego estos de aquí también me va a generar un ¿qué? Un 1. Resulta que ya nosotros vamos a eliminar el C como columna y como fila. Estos dos también se eliminan porque ya tuvimos el resultado que lo va a sustituir el A por el A'. Entonces voy a restaurar los valores que están sobrando. En este caso me está sobrando un 0, un 1 y un 1 y un 0. Y esta es la nueva matriz que tenemos que trabajar y volverle a aplicar el algoritmo. Se aplica tantas veces sean necesarias hasta que me quede un solo vértice y le damos fin a la aplicación del algoritmo. Hay algo importante, chicos. Si yo voy a elegir la unión de A con C, en realidad estarían considerando esta arista. Voy a generar un nuevo vértice, pero van a tener que guardar la arista A, C. Es decir, de la unión me indican cuál de los vértices van a tomar en cuenta, vamos a generar un nuevo vértice, pero vamos a ir guardando en ese vértice la unión de quién, de los vértices A, C. Eso quiere decir que vamos a ir acumulando esos valores para poder ir viendo que el árbol que estoy creando lo que hace es ir tomando y va moviendo los vértices hacia el cual estamos uniendo. Ok, volvemos a aplicar el algoritmo entonces. Ustedes deciden cuál de todos quieren unir, pero sí es importante que unan. Si van a unir A' con cualquier otro, A' debe estar de primero como fila y como columna. Y voy a tomar la unión de A' y la tengo que hacer o con B o con D porque es donde hay uno. Por ejemplo, yo puedo unirlo con el B. O con el D, como ustedes gusten, no hay ningún problema. Entonces, si yo voy a unir A' con B, entonces venimos y lo indicamos acá. Vamos a realizar la unión de A' con B. Ok, ya cuando tenemos esto, entonces venimos y vamos a crear un nuevo vértice al cual le llamamos A'. Este A' lo que hace es que va a unir el vértice A' con B, pero A' tenía entonces dos valores de vértices, el A y el C, y ahora le vamos a acumular el valor. ¿Verdad? Ahora bien, ya cuando tenemos aquí, vamos a crear una nueva matriz. Esta matriz lo que hace es cambiar la fila y la columna A' por A', como fila y como columna. ¿Verdad? Ok. Y lo que hacemos ahora es que si lo vamos a unir con B, B se debe eliminar como columna y como fila. Y empezamos a unir cada uno de ellos. Recuerden que en este primer resultado va un 0. ¿Verdad? Y empezamos a unir entonces acá. Sería, lo hacemos primero como fila, como columna, como ustedes gusten. Entonces voy a empezar con estos dos. Aquí me va a generar un 1, pero siempre va a ir un 0. Luego sería 1 y 1, 1. ¿Verdad? Ya hicimos entonces la unión de estas dos columnas. Vamos a ver la unión de estas dos filas. Este me va a generar el 0. Este no lo considero porque es el que vamos a eliminar. Y hacemos la unión de estos dos. 1. Unión 1, 1. Este vértice A' sustituye la A' como fila y como columna. Elimino la fila y la columna B.
y restauro el único valor que me está sobrando, que sería este valor 0. Y recuerden que como ya eliminé el vértice A' y el B, únicamente me estaría quedando la posición A' y B. Una vez que ya tenemos esto, podemos seguir hasta que me quede un solo vértice. Entonces volvemos a hacer otra unión. Voy a indicarlo acá. Vamos a hacer la unión del vértice A' y vamos a hacerlo ¿con quién? Con D, porque hay relación. Entonces, si lo hacemos de esa manera, vamos a crear un nuevo vértice que le voy a llamar A tercera, como en este caso, y voy a tener que unir el A' que tenía estos tres vértices acumulados, y le voy a incorporar el tercero, que sería el D. Entonces, si hacemos la unión, recuerden que a la hora de unir A' con D, se cancela D como columna y como fila. Entonces, ya ahí se dan cuenta que únicamente me estaría quedando el vértice A tercera, ¿con quién? Con un valor 0. Ya cuando llegan a este punto, quiere decir que solo me queda este vértice, entonces culmina el algoritmo. Ya le pueden dar finalización. ¿Qué permite esto, chicos? Lo que permite es ir viendo cuáles son las aristas que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, lo que hicimos en este caso es venir y tomar como prioridad en la primera lección y la con C. Eso quiere decir que primero me debo guardar esta arista. Es decir, esa arista debe existir en el árbol de expansión. ¿Cierto? Ahora, una vez que ya tomaron esto, es como que hayan trasladado esto para acá. Es decir, esto se lo hubieran trasladado. Ya cuando tienen esa unión, pueden tomar este B y lo lleva hacia la unión de ellos dos. Entonces, ¿cuál es la otra arista que vamos a dejar para el árbol de expansión? Esta otra. ¿Verdad? Y por último, observen que entonces yo haría esto. Este vértice pasa para arriba, este también. ¿Y cuál es entonces la arista que me estaría quedando al final? La que une estos tres valores A, C y B, ¿con quién? Con D. Es como que yo me haya llevado estos valores y los coloco aquí. Es decir, es esta arista de aquí. Entonces nosotros vamos a crear el árbol de expansión dirigido. Lo puedo hacer no dirigido también, pero ya ahorita van a ver. Sería entonces partiendo de A y guardando la arista en B. ¿Verdad? En C, perdón. De C conservamos aquella que va ¿a dónde? A B. Y luego vamos a guardar la arista que va de A a D. Y ese es el árbol de expansión. Y nos sirve, sí, ¿por qué? Porque lo que hicimos fue venir y eliminar esta arista, porque recuerden que si tengo 4 vértices, lo mucho que vamos a necesitar para crear este árbol de expansión son 3 aristas, como lo dejamos acá. Ahora, si ya nos piden el árbol de expansión no dirigido, es exactamente lo mismo, solamente que con flechitas bidireccionales. Por lo tanto, aquí tenemos los dos árboles, el árbol de expansión dirigido y el no dirigido. Bueno, chicos, veamos acá. Así como este es como deben de resolver el de la tarea, exactamente igual. Me van indicando en cada paso cuáles son los vértices que unen, la matriz que genera, el siguiente paso, la unión de vértices, la matriz, hasta que lleguen a un solo vértice en cero. ¿Verdad? Ok, chicos, vean. Los árboles de expansión mínima son árboles también, pero que lo que guardan en las aristas son pesos, ¿verdad? Entonces vamos a definir primero qué es la gráfica con peso. Una gráfica con peso es una gráfica en la cual cada arista está etiquetado con un valor numérico. Y ese valor numérico va a denotar el peso de la arista. Entonces, por ejemplo, esto que yo les voy a colocar aquí es una gráfica con peso. ¿Lo ven? Porque cada una de las aristas tiene un valor numérico. Ok. La distancia entre vértices la podemos denotar de un vértice VI y VJ siempre y cuando haya relación entre ellos. Y la distancia entre ellos dos se mide por el peso de la arista. Por ejemplo, si yo vengo acá, yo puedo decir que la distancia de A a B
es 3 porque es el peso que hay en arista que los une. Y luego está la definición de lo que es un vecino más cercano. Un vecino más cercano a un vértice es esto, chicos, dice, un vértice U es el vecino más cercano de V si ellos son adyacentes. Eso quiere decir que hay relación entre ellos dos. Y no existe otro vértice que esté unido con V que tenga una arista de menor peso más que ellos dos. Por ejemplo, yo puedo venir y ubicarme en A. Observen que A tiene dos adyacentes, B o C. Pero ¿cuál es el vecino más cercano de A si consideramos B y C? Sería aquel que tenga relación con A, pero que esté unido por una arista de menor peso. En este caso, el vecino más cercano de A sería ¿quién? C. El 2. Ajá, que tiene una etiqueta o un peso en arista de 2. Pero el vecino cercano de A sería el C. Está bien, porque en este caso el peso de la arista es 2. Ok, ya una vez que vimos que es un vecino más cercano, podemos encontrar, bueno, un vecino más cercano a un vértice, podemos encontrar también el vecino más cercano a un conjunto de vértices. Eso quiere decir que si yo tengo un conjunto acumulado de vértices, el vecino más cercano es otro vértice que se una con alguno de esos vértices por una arista de menor peso. Y no necesariamente tiene que ser con el último que unimos, puede ser con alguno de los que ya están ahí acumulados, ¿verdad? Y algo importante, chicos, debe ser adyacente a alguno de esos miembros. Y vamos a decir que tiene que estar etiquetado o unido por una arista de la forma V y V sub I. Es decir, que tenga relación en el árbol. Entonces, chicos, con respecto a esas definiciones, nosotros vamos a crear un árbol de expansión mínima. Y lo vamos a hacer con respecto al algoritmo de Prim. Entonces, chicos, dice, un árbol de expansión mínima no dirigido, ¿verdad? Si yo tengo un árbol de expansión no dirigido, entonces el árbol de expansión mínima es otro árbol no dirigido, pero en el cual las aristas todas tengan el menor peso posible. ¿Y cómo se hace eso? Con los siguientes pasos. Lo primero que hacemos es tomar la relación simétrica con n vértices. Es decir, los vértices se mantienen hasta el final. Elegimos un vértice cualquiera que esté en la relación. Y voy a irlo guardando en el conjunto de vértices. Vamos a hacer dos conjuntos, chicos. Uno, que es el conjunto de vértices, y otro, que es el conjunto de aristas. Entonces, si yo elijo empezar por el vértice V sub 1, voy a guardarlo en el conjunto de vértices. Y voy a elegir un vecino más cercano a ese valor. Cuando lo eligen, por ejemplo, un V sub J lo voy a guardar como arista, pero también lo voy a guardar como vértice. De manera que voy a repetir estos pasos siempre hasta que me quede un árbol de expansión, de manera que el número de aristas se puede ver como el n-1, donde n es el número de ¿qué? De vértices. Entonces, V tiene los vértices, tiene los n vértices de R y E contiene las aristas del árbol de expansión que estamos creando. Ok, vamos a explicarlo ya con palabras un poco más sencillas. Dice lo siguiente. Un pueblo planea pavimentar alguna de las veredas de manera que sirvan para transitar y también para andar en bicicleta. Como primera etapa, el pueblo quiere unir todas las áreas recreativas con rutas de bicicleta, de la manera más barata posible. Si los costos de construcción son iguales en todas las partes del sistema, utilice el algoritmo de Prim para determinar un plan de pavimentación. Ok, aquí me están dando un grafo. Este grafo es un árbol. Este árbol es no dirigido. Lo que hacemos es venir y tomar de este árbol no dirigido y vamos a crear un nuevo árbol de expansión. Pero este árbol de expansión lo que se quiere es que tenga un costo lo más bajo posible, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos que crear un árbol de expansión mínima en el cual todas las aristas tengan el menor peso posible. Entonces, para crearlo, entonces, chicos, vean, para poder crearlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir un vértice cualquiera. Y ese vértice va a ser nuestro punto de inicio para construir el árbol. Entonces voy a partir del vértice A, este de acá. Una vez que escogemos ese vértice, vamos a hacer un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Es como registrar.
Como voy a empezar en el vértice A, lo voy a colocar aquí. Y voy a elegir el vecino más cercano a A. Recuerden que el vecino más cercano es aquel que se relacione con A, pero que tenga la arista de menor peso. En este caso, C. Ok, como voy a elegir, en este caso, el vecino más cercano C, lo voy a colocar en el conjunto de vértices, A, C. Pero además, elegí la arista A, C, entonces lo voy a acumular como vértices independientemente y entre paréntesis como un par ordenado, de manera que eso es una arista. Esa arista que estoy señalando aquí va a formar parte del árbol de expansión que ustedes van a crear. Ok. Una vez que ya ustedes tienen esta arista elegida, tienen que venir y colocarse en C y van a buscar el vecino más cercano, sea a C o a A, porque vamos a buscar el vecino más cercano a un conjunto de vértices. En este caso tienen dos opciones, que sea el vecino más cercano a A o a C. ¿Por qué? Porque tienen el mismo peso. Entonces yo puedo elegir ir de C a B y guardar esta arista para el árbol de expansión. Entonces, si escojo ese, voy a colocar el vértice B en el conjunto de vértices, pero voy a guardar la arista que estoy escogiendo, que sería la arista CB. Ok. Una vez que estamos aquí, ya estoy escogiendo estos tres vértices, voy a buscar el vecino más cercano a cualquiera de estos vértices. No me sirve ir de B a D porque tiene un número muy alto en el peso de la arista. ¿Cuál podrían escoger en este caso? De B a A se puede. No, porque ya tenemos... Ok, no puede devolverse ni nada. ¿no? Ajá. F o E. Ajá, puedo escoger este si quieren. ¿Desea qué? A F. Entonces, guardo el vértice F y guardo la arista CF. Ok, muy bien. Una vez que estamos acá, vamos a escoger el vecino más cercano a cualquiera de ellos. ¿Cuál sería en este caso? Puede ser el E, muy bien. O pudo haber sido el G, ¿verdad? También, porque tiene igual peso, entonces no hay problema en ese sentido. Pero guardemos el E. Y la arista, FE. Muy bien. Ok, el siguiente vecino más cercano a ellos, que vaya uniendo los vértices, ¿cuál podría ser? B. El G, muy bien. De acá. Bueno, B, ¿no? Sí, bueno, también por este. Y después aquí podría ser este de acá. Porque usted ocupa unir todos los vértices por medio de la arista que tenga menor peso. Entonces, por ejemplo, yo puedo unir el D, pueden agarrar este de acá. Bueno, voy a unir primero a D. Voy a unir la arista ED, ¿verdad? Y luego la que les estaba indicando, la G. Entonces sería guardo G como vértice y la arista EG. Y ya solo me falta unir el vértice H. Por lo tanto, voy a escoger la trayectoria que va de ¿quién? De D a H porque es la que tiene menor peso. No me sirve de GH porque tiene un peso muy elevado. Entonces voy a colocar H como vértice. Cierro porque ya están todos los vértices del árbol original. Y voy a guardar la arista de H. Ok, con esto, chicos, quiero que vean lo siguiente. El árbol de expansión que estamos creando es este, o que al final construimos fue este. Salimos de A pasamos a C, de C a B, de B a, perdón, de C a F, de F a E, de E a D, de E a G y de D a H. Ok, este árbol que nosotros estamos generando es el árbol de expansión mínima. Y también tenemos que etiquetarle el peso de cada una de las aristas que nos dejamos. En este caso sería 2,
3, 5. Aquí sería arista 4, 3, 2 y 2. Por lo tanto, chicos, ya cuando ustedes logran concretarlo, como en este caso, ya tienen generado el árbol de expansión mínima. Okay. ¿Qué es lo que se quiere entonces? Que ustedes vean, apliquen el algoritmo, guardando los vértices, guardando las aristas, generen el árbol de expansión mínima resultante y además pueden decir de cuánto es el peso de este árbol de expansión mínima. ¿Cómo hacemos para poder denotar el peso del árbol? Lo único que se hace es sumar los valores que están en cada una de las aristas. Por ejemplo, aquí, 2 más 3 más 5 más 4 más 3 más 2 más 2. Por lo tanto, el peso total del árbol sería 5, 10, 15 y 6, 21. Entonces, el peso del árbol resultante es de 21, como lo estamos denotando ahí. Ok, ¿qué pasa, chicos? Que no solo hay un árbol de expansión mínima, porque así como yo decidí ir, por ejemplo, de C a F, pudieron haber ido perfectamente de C a E. Entonces generamos otro árbol de expansión mínima, pero que tiene el mismo peso. El problema es que vayan a generar un árbol de expansión mínima que tenga un peso más grande que este, porque se supone que ese es el menor peso que ustedes pueden generar de todas las aristas que tienen ahí. Solamente pueden cambiar una arista por otra si tienen la misma magnitud para que no altere el peso del árbol resultante. En ese caso podría ser como la arista de F a G. Ajá, también. Ve que en este caso la de F a G también pudimos haberla conservado. Pero ya está algo muy extraño si me dejo, por ejemplo, la de G a H porque ya es un peso mucho más elevado. Voy a hacer una pregunta, digamos, si digamos, yo no hago la arista de F a E y la hago de F y después de G a E, Sí, no hay problema. como, Porque usted lo que necesita es unir todas los vértices mediante una trayectoria. Y que tenga el menor peso. Al fin y al cabo, el 3 siempre estuvo una respuesta, ¿no? Sí. sí. Ok. Y eso sería todo, chicos.